Hola, buenas tardes, bienvenidos educandos a la clase de Fundamentos de Investigación Social de 11º grado. Soy el profesor Víctor Manuel Ramos Mejía. El día de hoy veremos las características del método científico. Empecemos. Expectativa de logro. Conocer las condiciones en que se origina y desarrolla el conocimiento en general y de la realidad social en particular. Objetivo: comprender el proceso de investigación en sus fundamentos teóricos y metodológicos como estrategia principal en la búsqueda del conocimiento social. Exploraremos sus conocimientos previos, identifica los tipos de conocimientos, es decir, el empírico y el científico. Identifica cuáles son los elementos de la ciencia, es decir, el objeto de estudio, el método de estudio y las leyes. Igual, eso ya lo vimos en la clase anterior, solo es un pequeño repaso. Reconoce los pasos del método científico, lo que es la observación, hacernos preguntas, hacer hipótesis, experimentar, llegar a una conclusión y reportar resultados. Y por último, ¿por qué se dice que el método científico es fáctico? Eso ya lo veremos a continuación. Características del método científico. Daremos un pequeño repaso para empezar con las características del método científico. ¿Qué es ciencia? Ciencia es un conjunto de conocimientos organizados que se obtienen mediante la aplicación del método científico, o bien es un tipo de conocimiento sistemático y articulado que aspira a formular leyes que rigen los fenómenos relativos a un determinado sector de la realidad. Como vemos en este concepto, tenemos palabras claves. ¿Cuáles son esas palabras? Método científico, formular leyes de la realidad. Como vemos en la imagen de la derecha, ¿cuáles son los pasos del método científico? La observación, hacernos preguntas, formular hipótesis, experimentar, llegar a una conclusión y reportar los resultados. Existen tipos de conocimientos, el común o el empírico. El común es práctico, popular, no es metódico ni sistemático. Se obtiene en la vida diaria, al azar. Es decir, este se obtiene a través de la experiencia. Y el lógico y el racional es objetivo, es racional, es metódico, contiene un espíritu crítico y se afana por la demostración de los hechos. También tenemos los elementos de la ciencia, que ya lo vieron anteriormente. La ciencia, para que tenga su propio carácter, debe contener los siguientes elementos. Es decir, toda ciencia debe poseer objeto de estudio, método de estudio y leyes. Aquí tenemos los pasos del método científico: observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley. Y tenemos un concepto. El método científico es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. Ahora empezaremos ya con las características del método científico. Diremos en primer lugar que el método científico es fáctico. ¿Por qué? Porque se basa en la observación e información y la experimentación. El método científico se nutre de datos concretos, es decir, de medidas. Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas, pero siempre existen, es decir, parte de los hechos o fenómenos de la realidad. También te dice que exige verificabilidad empírica. ¿Qué quiere decir esto? Un conocimiento adquiere el carácter de científico cuando pudo ser contrastado o verificado, es decir, superó la prueba de confrontación con la realidad. Es decir, contrastar, ¿qué significa? Comparar pruebas con hechos reales. Como número 3 tenemos, es objetivo. A través del método científico se aspira a generar conocimiento sobre la base de hechos concretos, sin tomar en cuenta valores o creencias del propio investigador o instaladas en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el investigador
siempre debe ser objetivo, no tener una postura a favor o en contra de lo que se está investigando. Como número 4, es riguroso y de orden lógico. No se trabaja de cualquier manera en el método científico. No se pueden omitir pasos. O sea, yo no puedo venir a empezar con la experimentación si no he hecho la hipótesis. O si no, no puedo empezar a hacer las conclusiones si no me he hecho las preguntas. A eso se refiere. Tampoco alterar el orden lógico, ya que no se arribaría a ninguna conclusión válida en este caso. O sea, se trabaja de forma lineal. Como número 5, exige experimentación controlada y sistemática. Plantea la etapa de experimentación de manera muy cuidadosa, tratando de que ésta resulta reproducible y de que ningún factor se convierta en una amenaza. Es decir, conocer e identificar las variables. ¿Cuáles son las variables? Apela al razonamiento deductivo o inferencia. Una vez formulada la hipótesis, se infieren de ella algunas posibles consecuencias prácticas, que luego son sometidas a verificación. Es necesario poder establecer con claridad estas inferencias. ¿Qué es inferir? Inferir es interpretar, es explicar un fenómeno en base a una o varias observaciones. Como número 7 tenemos, exige permanente análisis y síntesis. ¿Qué significa esto? Mediante el análisis se identifican cada una de las partes que integran una realidad. A través de la síntesis, todas las partes identificadas se integran en un todo más abarcador que contribuye al entendimiento de un fenómeno. Aquí tenemos un cuadro donde existen métodos teóricos de investigación científica. Tenemos el análisis y la síntesis. ¿Qué es el análisis? Descomponer el objeto de estudio en sus partes para estudiarlas de forma individual. A eso se refiere el análisis. Descomponer el objeto de estudio en partes. Y la síntesis, el opuesto, es integrar todas las partes o componentes dispersos para estudiarlos en un todo. A eso se refiere. Dice que es autocorrectivo. En la medida que surgen incongruencias conceptuales, el método científico va rechazando o modificando sus propias conclusiones. Es bastante común que esto suceda con el correr de los años. El vertiginoso avance tecnológico tiende a acortar los tiempos en este sentido. Vemos aquí la imagen, vamos a leerla. Es autocorrectivo y progresivo. Va rechazando, corrigiendo y está abierto a nuevos aportes. Por eso dice que no es cerrado, porque está abierto a nuevos aportes y a la utilización de nuevos procedimientos y nuevas técnicas. Sus formulaciones son de tipo general, sus enunciados son universales. Es objetivo porque busca alcanzar la verdad fáctica, lo que vimos en el punto número 1. Y por último, tenemos que decir que es didáctico. Muchas de las cuestiones cotidianas fueron analizadas con el método científico, y es más probable que un niño o joven se interese mucho más en las ciencias si se le permite pensar como alguna vez pensó el científico que llegó a determinado hallazgo. Es decir, hay que promover la investigación en los estudiantes, en los niños, que son el futuro del mundo. A manera de resumen, tenemos unos cuadros comparativos de las características del método científico. A través de la observación empírica, es el fundamento de sus explicaciones. Tiene un razonamiento lógico, porque debe dar los mismos resultados donde quiera. Es universal, tiene regularidades, se corrige a sí mismo y está al alcance de todos. Otro tipo de características que tenemos: el método científico es racional, el método científico es analítico, el método científico es claro y preciso. Los problemas se formulan de manera clara. El método científico es verificable a través de la comprobación de sus hipótesis. Por el día de hoy, estudiantes, esto ha sido todo. Les dejo una pequeña tarea que lo pueden hacer en grupo de 4 personas o individual, la cual consiste en elaborar un trabajo de investigación sobre las diferencias entre ciencias sociales y ciencias naturales. Estas diferencias se fundamentan en objetivos, métodos y realizaciones. Hacer un resumen y un cuadro comparativo.
tiene un valor de 10 puntos y espero que hayan comprendido la clase de hoy. Gracias por su atención y pasen un feliz día.